Gloria a Dios. El tema de la salvación y la justificación por fe se ha hecho muy vigente en las iglesias actuales hoy en día, pero lo están malinterpretando y lo están torciendo. Ese es el tema que voy a hablar hoy, el tema de la salvación. La próxima semana estaré hablando el tema de la justificación. Amén. Entonces, le puse al tema de hoy, le puse por título, la salvación en el Antiguo Testamento. ¿Cómo va a ser? La salvación por medio de la fe allá en el Antiguo Testamento. No puede ser. La justificación en el Antiguo Testamento. ¿Cómo va a ser? Yo pensé que Dios se la reveló a Pablo. Yo pensé que Dios se lo reveló a Pablo. Hay muchos maestros y pastores y evangelistas que están enseñando a la iglesia que la salvación por medio de la fe estaba en el Antiguo Testamento. ¿Estás seguro? Hay muchos pastores, evangelistas y maestros que le están enseñando a la iglesia que nosotros ya fuimos justificados en el Antiguo Testamento y que el tema de la justificación ya existía en el Antiguo Testamento. ¿Es verdad? ¿Estás seguro? Mira lo que Jesús habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a ir, Evangelio según San Juan 1:17. 1:17. Jesús dice, la ley vino por medio de Moisés. Él no dice que la salvación vino por medio de Abraham y de Moisés en el Antiguo Testamento. Él dijo, la ley vino por medio de Moisés. Él no habla de salvación en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús añade y continúa diciendo, pero la gracia y la salvación vienen por Jesucristo. Vinieron por Jesucristo. Entonces no hay salvación ni para los gentiles ni para los judíos si Cristo no muere. No hay salvación si Cristo no muere. Entonces si Cristo no muere en la cruz del Calvario, el hombre no es salvo. Sea judío o sea gentil, no hay salvación. Entonces, ¿cómo es posible que el tema de la justificación y la salvación por medio de la fe, los pastores lo hablen desde el Antiguo Testamento y cojan a Abraham? ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Vamos a ir a Romanos capítulo 4. Vamos a ir a Romanos 4, 1 en adelante. Cuando el apóstol Pablo menciona a Abraham y a la misma vez habla de justificación, Pablo no está enseñando que Abraham habló de justificación y enseñó el tema de justificación. No, Pablo no enseña eso. Es que muchos dicen, mira hermano, es que en Romanos 4, 1, 2 y 3, Pablo habla de Abraham y habla de justificación. Pero Abraham no trae el tema de la justificación. El que trae el tema de la justificación es Pablo. Y hay que analizar bien lo que Pablo está enseñando al cuerpo de Cristo cuando él menciona a Abraham. En Génesis 12, 1 en adelante, Génesis 12 en adelante, habla Abraham ahí. Y ustedes saben que Abraham él iba a entrar a la tierra de los faraones, en Egipto, a los egipcios. Abraham iba a comunicarse con los egipcios, con el faraón, con el líder, el más grande, el que tiene el rango más alto en el pueblo de los egipcios. Entonces, Abraham le dijo a su esposa Sara, si yo te llevo conmigo y el faraón se va a enamorar de ti. Pues entonces Abraham mintió y dijo, mejor di, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Ve? Abraham le dijo a su esposa, vamos a ponernos de acuerdo,
mejor vamos a decir a Faraón que tú eres mi hermana, porque entonces él me va a matar a mí. El Faraón me mata con el propósito de tomarte a ti como esposa. ¿Entendiendo lo que quiero decirle? Entonces Abraham mintió. Entonces ahí es lo que Pablo quiere hablar, de la mentira de Abraham. En el Antiguo Testamento, cualquiera que mentiera será culpable y había castigo. Y no solamente castigo, la mentira trae culpabilidad, la mentira trae también maldición. ¿Entiendes? Entonces el faraón sí efectivamente se enamoró de Sara, de la esposa de Abraham. Sí, efectivamente sí, el faraón sí se enamoró. Pero cuando el faraón trató de enamorarse de la esposa de Abraham, le sobrevino una plaga, una maldición por parte de Dios hacia el faraón. Entonces el faraón se comunica con Abraham y lo llama y le dice: ¿pero qué tú has hecho? ¿Qué tú me hiciste a mí? Mira, el Dios tuyo me enfermó de una plaga, de una maldición. Mira cómo yo estoy. Entonces el faraón le dice a Abraham: ¿por qué tú no me hablaste la verdad? ¿Por qué me mentiste, haciéndome yo tomar tu esposa como mi esposa, o como concubina, o yo no sé de qué manera fue que trató de tomar el faraón la esposa de Abraham? El asunto es que Abraham había mentido y no le había dicho la verdad a Dios. ¿Por qué? Solamente porque Abraham no quería que lo mataran. Y le dijo Abraham a su esposa: vamos a decir que tú eres mi hermana, para que no me maten a mí, porque te van a tomar a ti por esposa. Pero de todas maneras, el faraón se enamoró de la esposa de Abraham y la quiso tratar, y eso es adulterio. Se metió con una mujer equivocada. Se metió con una mujer que estaba casada. Por eso es que entonces Pablo da una analogía, una comparación, y mete ahí ¿a quién? A Abraham. Pero la razón en la cual Pablo pone en escena a Abraham es para que nosotros entendamos la enseñanza que le pasó a Abraham. Se supone que Abraham tenía que ser castigado por Dios. Se supone que las plagas, la maldición que le cayó al faraón por medio de Dios, y la plaga se supone que le cayera a Abraham. Pero mira, ¿qué pasó? No le cayó. No le cayó a no le pasó nada a Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo dice: Abraham decidió creerle a Dios y fue contado por justicia. Ahí está hablando de justificación. Pero cuando Pablo habla de Abraham y mete a Abraham en la escena y habla de justificación, Pablo no está enseñando que en el Antiguo Testamento había justificación por fe y salvación por medio de la fe. Eso no es lo que Pablo está hablando. Pablo está enseñando la escena de lo que le pasó a Abraham. Pero ¿a quién Dios castigó? Al faraón. No fue a Abraham, fue al faraón, le cayó el castigo a él. Entonces Pablo dice: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ve? El castigo se supone que lo debería de recibir Abraham, no es el faraón. Pero Abraham fue justificado de ese castigo. Abraham fue justificado y librado del castigo por parte de Dios porque decidió creerle. Entonces Pablo habla una analogía, escuche bien, una analogía y un ejemplo para los gentiles. ¿Ve la diferencia? Y le dice a los gentiles: así mismito, si ustedes, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los gentiles, creen a Dios, pues entonces Dios los justifica y deja pasar por alto sus pecados
y sus maldiciones. Es más, las maldiciones cayeron sobre Cristo en la cruz del Calvario. Pero bajo ninguna circunstancia, Pablo está enseñando que Abraham habla del tema de la justificación en el Antiguo Testamento. Porque Abraham estaba bajo la circuncisión y nosotros estamos bajo la incircuncisión, que es muy diferente. ¿Verdad? Entonces, lo que yo quiero enseñarles a ustedes es que el tema de la salvación hay que tomarlo con mucho cuidado. Vamos a ir a la pizarra un momentito, ¿ok? Para comprender el tema de la salvación, ¿verdad? Y la justificación por fe, que voy a hablarlo la próxima semana, estaré hablando del tema de la justificación, ¿verdad? Las tres formas de cómo Dios llama y conoce al hombre. Esto es la base. Esto es la base para poder entender el tema de la salvación. ¿Ven? Las tres formas de cómo Dios llama y conoce al hombre. Vamos a empezar. Número 1. Los judíos. Dios llama a los judíos, que los judíos trascienden y vienen de Abraham. El pueblo judío, donde Jesús vino a Jerusalén, a Samaria, a llevar el mensaje de salvación al pueblo judío, los judíos trascienden y vienen de Abraham, son descendientes de Abraham o hijos de Abraham, como quiera llamarle, descendientes de Abraham o hijos de Abraham. Entonces en el libro de Génesis 12 en adelante vemos que de ahí salen los judíos a través de Abraham. Tú sabes que Abraham tenía un hijo que se llamó Isaac. ¿Ve? Pero también no podemos olvidar de Jacob. Jacob tenía 12 hijos. Jacob tenía 12 hijos. Y entre los 12 hijos que tenía Jacob, hay uno que se llamó Judá. Hay uno que se llamó Judá. Y de Judá, del linaje y la descendencia de Judá, viene entonces el Mesías Jesucristo. Es decir, en otras palabras, de Abraham en adelante y de Isaac y Jacob, ¿verdad? Y de la tribu de Judá, vienen los 12 apóstoles, ¿verdad? Que están divididos, la tribu del norte, la tribu del sur, está Neftalí, Jubén, Zabulón, pero de ahí es que sale, de las 12 tribus, sale el Mesías y los 12 apóstoles también de Cristo. Entonces, las tres formas de cómo Dios llama y conoce al hombre, primero es los judíos, descendientes de Abraham. Segundo, ahora vamos número 2, los gentiles, que son naciones paganas. Los gentiles estaban antes de Abraham. Y antes de que Abraham fuera llamado, pues no estaba establecido los judíos. Todavía Dios no había llamado a los judíos. Había gentiles solamente. Y los gentiles eran muchas naciones de gentes paganas y inmundas, en la cual Dios los separó. Hizo una separación entre los judíos y gentiles. ¿Ok? Entonces Dios le llamó a los gentiles para poderlos identificar. Entre judío y gentil, Dios llama a esas naciones paganas, inmundas, idólatras, que eran los gentiles, y habían sido separados entre los judíos. Pues Dios le llama a esos gentiles la incircuncisión. Y le llama a los judíos, por medio de Abraham en adelante,
que viene el judío, le llama a los judíos la incircuncisión. El tema de la incircuncisión y la incircuncisión son fundamentales. Es clave y fundamental para entender el mensaje de la salvación. Si no entendemos la circuncisión y la incircuncisión y la diferencia que hay entre uno y otro, y si no entendemos los judíos que son descendientes de Abraham, en la cual en este periodo de tiempo no había iglesia. No había iglesia. Otro tema que es bien y fundamental y clave también es las dispensaciones. Pero la iglesia se mata haciendo debates unos con otros, tratando de entender el tema de la salvación por medio de la fe y la justificación, y nunca llegan a un acuerdo. Al contrario, el que cree que la salvación se pierde, siempre dice, no, la salvación se pierde y se perderá siempre el hombre, si desobedece y si peca. Entonces hay un problema, y es que la iglesia no estudia la Biblia, no analiza la Biblia. El tema de la dispensación es bien fundamental y clave para poder entender la Biblia. El tema cuando estudiamos la Biblia, hay que estudiar bajo el contexto original, en el griego original, porque la Reina Valera 1960, con mucho amor y respeto lo digo, está adulterada. Ay, Samuel, no digas eso. Ay, Dios mío, Samuel, no digas eso. No, es verdad. Si tú supieras quiénes fueron los que traducieron la Reina Valera, si ustedes supieron los manuscritos que fueron la primera traducción, quién fue lo que lo traducieron, se van a quedar ustedes, ¿cómo va a ser? ¿De verdad? Sí. ¿Ven? Entonces, muchos escritos de la Reina Valera han sido modificados y alterados y no hablan el contexto original de lo que es en el griego, que es otro problema que la iglesia tiene. ¿Me entienden? Entonces, vamos a continuar. Entonces, los gentiles son naciones paganas que fueron separados entre los judíos para que entonces Dios trabaje con el pueblo de Israel. De Israel vienen los judíos a través de Abraham. Entonces, la tres formas de cómo Dios llama y conoce al hombre es primero los judíos, segundo los gentiles que no tenían participación y fueron separados entre los judíos, fue una separación. Entonces los llamados. Están los llamados. Con solamente eso, que ustedes entiendan, poco a poco ustedes van a comprender el tema de la justificación y la salvación. Entonces, mira lo que Pablo habla en 1 Corintios 1, 23 y 24. Vamos a buscar la Biblia. 1 Corintios 1, 23 y 24. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Cuando Pablo dice tropezadero, lo que Pablo quiso decir es que los judíos tropezaron con Cristo. Y Cristo es la puerta para tener entrada. Entonces, ¿por qué Pablo habla de tropezadero? Porque los judíos rechazaron a su Mesías. Y como lo rechazaron, entonces el ministerio del reino de Dios para los judíos de parte de Jesús fue interrumpido. ¿Dónde fue interrumpido? ¿Y por qué? Pues en el libro de los Hechos, capítulo 7, 51 al 60, se interrumpe el ministerio de Jesús. Se interrumpe el ministerio de Jesús para el pueblo de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no le creyeron a su Mesías como Salvador y no lo quisieron reconocer como el Salvador y como profeta.
Por lo tanto, en Hechos 7, 51 al 60, ahí es la última intervención, que ahí se interrumpe el ministerio de Jesús con los judíos. En el capítulo 9 de Hechos, Dios llama a Pablo para llamar ¿a quién? A los gentiles, que eran naciones paganas, para que por medio de Pablo, los gentiles, que somos nosotros, la iglesia actual hoy en día, transformado en una nueva criatura en Cristo, por medio de la fe, seamos justificados y salvos. ¿Qué pasó entonces con el tema de la justificación? El tema de la justificación viene por revelación de Dios por medio de Pablo, a través de Cristo. Si ustedes van a analizar en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 38 y 39, Pablo le habla a muchos judíos con el propósito y la intención de que muchos judíos trataran de conocer la salvación por medio de la fe y la justificación. Entonces Pablo habla y dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, ¿verdad? Se anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, aquí en este texto, en el capítulo 13, es donde Dios le revela a Pablo por primera vez lo que llamamos la justificación. La justificación. Aquí es por primera vez Dios le habla a Pablo y le revela: los gentiles serán justificados y serán salvos por medio de la fe. Y Pablo le está diciendo a muchos judíos que si creen en Cristo, ustedes van a ser salvos y justificados. Pero tristemente los judíos decidieron creer bajo la ley. Y Pablo dice en Gálatas que bajo la ley nadie será justificado. ¿Ve la diferencia? ¿Entiende? ¿Ve? Entonces, cuando Pablo habla de los llamados, aquí Pablo habla una referencia a los judíos y gentiles. ¿Por qué Pablo habla de llamados? Vamos a regresar otra vez en Mateo. No, en Mateo no, en Primera de Corintios. Vamos a regresar otra vez a Primera de Corintios 1, 23 y 24, donde nos habíamos quedado. Dice Pablo: mas para los llamados, así judíos, 24, como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, Pablo habla aquí, o sea, Dios llama de tres formas y conoce al hombre de tres formas: los judíos, los gentiles y los llamados. Ahora, están los llamados judíos que fueron salvos y están los llamados gentiles que fueron salvos. ¿Ve? Hay que entender bien esta palabra, los llamados. Entonces, en el Evangelio según San Juan 8, 43 y 44, Jesús reprende a una secta de judíos fariseos, porque ellos pensaban que eran descendientes de Abraham. ¿Ve? Pero Jesús le dice: ustedes no pueden ser descendientes de Abraham o hijos de Abraham, porque los que son hijos de Abraham creen en su Mesías. Y ustedes no creen en su Mesías, en Jesús. Entonces Jesús le dice a ellos, a estos judíos fariseos, versículo 43, diciendo: porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo
ustedes quieren hacer? No todos los judíos en Israel fueron salvos. Vamos a ir a una parábola que Jesús habla en Mateo 13 para confirmarlo. Vamos a ir a Mateo 13 del 11 hasta el 15. Mateo 13 del 11 hasta el 15. Vamos a leerlo. Él respondió y le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Escucha bien, mas a ellos no les es dado. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Aquí Jesús le habló por parábola a los discípulos, y los discípulos se quejaron y le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué tú me hablas por parábola? ¿Por qué tú me hablas a mí por parábola? Entonces Jesús les responde a ellos: yo te hablo por parábola, no es por ustedes, hay un grupo, para que ese otro grupo de judíos no vean, no oigan y sobre todo no entiendan el evangelio. ¿Por qué? Porque había un remanente de judíos que Jesús no le habló el evangelio. ¿Ve? No le habló el evangelio. Entonces, aquí dice las tres formas de cómo Dios llama y conoce al hombre. Primero, los judíos, descendientes de Abraham; los gentiles, naciones paganas que fueron separadas por Dios y los llamaron. Entonces, aquí mismito donde estábamos leyendo en 1 Corintios 1, 23 y 24, ¿verdad? Pablo habla los llamados, judíos y gentiles. No todos los judíos fueron salvos. No todos. Dios no le habló a muchos de otros remanentes de judíos. Por eso Jesús le habló por parábola, para que ese otro remanente de judíos, ¿verdad? Un remanente de judíos, no vean, no oigan, ni entiendan el evangelio. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Jesús no quería que ellos oyeran el mensaje. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan 1:11: a los suyos vine, mas a los suyos no les recibieron. ¿Ves? No los recibieron, no todos recibieron el evangelio. Pero también Pablo hace una referencia, como les dije, que muchos de los judíos van a ser salvos, otros no van a ser salvos, y muchos de los gentiles van a ser salvos, mas no todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos. ¿Entienden? Ahora vamos a pasar ahora al libro de los Hechos un momentito. Vamos a pasar un momentito al libro de los Hechos, capítulo 7, 51 al 60. Viene a pasar, el libro de los Hechos viene a ser de judío a gentil, por medio de Pablo, de Israel a la iglesia. De lo que antes no había iglesia, ahora poco a poco va a formarse la iglesia con el llamamiento de Pablo el apóstol. Y de las obras de la ley viene a pasar a la salvación por fe y la justificación por fe por medio de Pablo el apóstol a los gentiles, no es a los judíos. Vamos a pasar en el libro de Romanos 11, del 4 al 7, vamos a leer y dice así: pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de los Baales.
Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no sería gracia. Y si es por obra, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los gentiles, los escogidos, sí lo alcanzó, y los demás fueron endurecidos. Observe que en el versículo 7 dice, pero los escogidos, que es un sinónimo a los llamados. Es un sinónimo aquí a los llamados. Ahora, hay que entender que aquí Pablo le está respondiendo una pregunta y una preocupación que tenía el profeta. El profeta tenía una queja, una preocupación. Y el profeta le habló a Dios y dijo, Señor, a todos los profetas falsos murieron. Y muchos del pueblo de Israel murieron por pecadores. Mira Dios, solamente he quedado yo como fiel a ti. Entonces Dios le habla al profeta. Y Pablo usa esta analogía, esta comparación para nosotros. ¿Ok? Y Pablo dice, en este tiempo, versículo 6:5, en este tiempo va quedando un remanente, ¿de qué forma? Pues por gracia. Por gracia, ¿ok? Por gracia, que es para los gentiles. Y Pablo también añade y dice, si es por gracia ya no son por las obras de la ley. Y si son por obras ya no sería gracia. De otra manera la obra no sería gracia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzó. ¿Quiénes eran los escogidos? Pues los gentiles. Los gentiles son los escogidos, los llamados. Que son, aquí aparece escogido, pero es un sinónimo a los llamados. Entonces, aquí Pablo está hablando que primero fueron escogidos un grupo de judíos, porque no todos los judíos fueron salvos. Acuérdate de la parábola que yo hablé en Mateo 13, que Jesús le habló por parábola a los discípulos para que otro remanente de judíos no viera, ni escuchara, ni entendiera el evangelio. Al contrario, para que se pierdan. Sí, hay que hablar así. Hay que hablar así directo, para que se pierdan. Porque no todos fueron salvos. El que escoge, el que llama, el que justifica es Cristo, no es las obras de los hombres. Entonces Dios tiene tres formas de cómo Dios llama y conoce al hombre. ¿Ve? Aquí está hablando los llamados. Primero, vemos claramente que en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, 24, Pablo dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. O sea, hubo un grupo de judíos llamados para salvación. ¿Ok? Hubo un grupo de judíos llamados por Dios para salvación. Pero también Pablo nos enseña que hubo otro grupo llamado o escogido por gracia. En Romanos 11, como le estoy diciendo yo a ustedes. ¿Entienden? ¿Ven? En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 7, Pablo continúa y dice que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos o los llamados, que son los gentiles ahora, en este tiempo los gentiles han sido escogidos a través del llamamiento de Pablo, el apóstol para los gentiles. No solo dos apóstoles judíos, es Pablo únicamente para los gentiles, para que les fuera revelado el plan de salvación por revelación de Jesucristo a nosotros los gentiles. Pero fíjate como Pablo dice en el versículo 8, dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor
ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Te acuerdas de la parábola de la cizaña? Mateo 13, cuando Jesús le dijo: a ustedes los llamados, a ustedes les hablo. ¿Quiénes eran esos a ustedes? Pues los justifica, los salvos, los que creyeron en Jesús. A ustedes yo le hablo por parábola, por ustedes, pero es para que otros remanentes de Israel no vean, no oigan, no entiendan. Y aquí Pablo dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Quién es el autor de la vida? ¿Quién es el que decide ser salvo y el que decide que alguien no tenga salvación? No es el hombre, es Dios. El hombre no puede tomar su decisión para justificarse solo y ser salvo, porque el que decide ser salvo es Cristo, y el que decide que no sea salvo es Jesucristo. Vamos a ir a Romanos un momentito. Pasen a Romanos. Vamos a leer Romanos 9, del 6 hasta en adelante, y hay que leer bastante. Yo no sé si yo pase dos mensajes, primera parte y segunda parte, porque el mensaje se va a extender un poquitito más de una hora posiblemente. Romanos 9, del 6 en adelante. ¿Ok? Vamos a leerlo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado la descendencia. ¿Ve? Esto es no lo que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que lo que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Pues entonces Pablo aquí nos está hablando una preocupación que él tiene con los israelitas, con los judíos. Pablo habla aquí una parte a Israel, una parte. Entonces, la preocupación de Pablo es que él quería no recibir salvación y ser un anatema con la intención de que muchos hebreos, de los judíos, conocieran la gloriosa gracia y la justificación por fe. Pero Pablo le está enseñando aquí a muchos de los judíos, diciéndole que no todos los judíos, escuchen bien, no todos los judíos que trascienden, no importa de la tribu que venga de Israel, no importa de cuáles de las 12 tribus que vengan de Israel. Si muchos judíos no creyeron en su Mesías como Salvador y no lo reconocieron, Pablo dice, ellos no son salvos y no son salvos ni justificados, porque no creyeron en su Mesías. Pablo le está enseñando a muchos judíos que para ser salvos tenían que reconocer a su Mesías. Y esa era la comunicación que Jesús estaba tratando de enseñarle a aquel grupo de judíos fariseos en Evangelio según San Juan, capítulo 8. Porque Jesús le dijo a ellos, si ustedes fueran de Abraham, si ustedes fueran descendientes de Abraham, ustedes no negarían a su Mesías, como ustedes negaron a su Mesías. No todos los judíos fueron salvos. Tampoco no todos los gentiles fueron salvos. Pero no es porque se perdieron por gusto, es porque Dios había decidido cejar los ojos, tapar los oídos y endurecer el corazón y el entendimiento por decisión de Dios. La decisión la toma Cristo, no es el hombre. ¿Ve? Entonces, mira lo que dice aquí. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. Dice, vamos a ir al versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho
aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera no por las obras, sino por el que llama. Lo que Pablo está enseñando, ¿verdad?, tanto en el Antiguo Testamento como en el ministerio de Pablo a los gentiles, en la gracia a los gentiles a través de Pablo el apóstol, le está enseñando a nosotros, la iglesia, que tanto los llamados, sean judíos o los gentiles, Dios es el que llama y el que justifica. Y Pablo está haciendo una analogía y una comparación aquí diciendo, déjame decir bien, porque tengo una lucha y una batalla con la vista que no veo, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, primero judíos, y como los judíos rechazaron a la salvación de Cristo, vino entonces el llamamiento de Pablo para los gentiles. Y cuando Pablo habla aquí, conforme al propósito y a la elección, y también dice, no por obra, sino por el que llama. Hay tres formas de cómo Dios llama y conoce al hombre: judíos, descendientes de Abraham; los gentiles, naciones paganas; más los llamados. Y esa es la batalla que tienen muchas iglesias. Esa es la lucha que tienen muchas iglesias. Porque ahí Pablo nos enseña que son los llamados. Vamos a ir a un momentito. Aquí, Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Pase un momentito. Romanos 8, 29 y 30. Dice: porque lo que antes conoció también lo predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Ahora, vamos a leer un poquito antes el versículo 28. Es bien importante. Para que tú puedas entender eso, hay que leer el versículo 28. Porque ahí se encuentra la clave. La clave. Escuchen bien. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Llamados. Dios no llamó a todo el mundo a ser salvo. Cuando Dios quiere darle espíritu de estupor, como leímos ahorita, espíritu de estupor y ojos que no vean, oídos que no oigan y entendimiento que no entiendan, el hombre es ciego para Dios y no escucha el evangelio ni le importa y se pierde así a las millas. Porque el que toma la decisión de ser salvo y justificado es Cristo, no es las obras que uno quiere hacer. ¿Ve? Que esto es muy difícil para muchas iglesias entenderlo. Esto es muy difícil para muchas iglesias entenderlo. Entonces Pablo dice, versículo 30, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Entonces, como en el ministerio de Jesús, los judíos rechazaron la salvación, pues entonces viene, Dios llama a Pablo para que nosotros, los gentiles, recibiéramos la gracia y fuéramos justificados. Entonces Dios nos llamó a nosotros. Tu llamado de salvación es por un llamado, que el llamado no es tuyo. No son tus obras ni tus méritos lo que hacen que tú seas salvo. Es las obras y los méritos de Cristo. ¿Entiendes? Entonces aquí Pablo está hablando los llamados, que en este caso ya serían los gentiles, porque ya el ministerio de Jesús fue cancelado. Entonces todo lo que Jesús habla en Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, no es para nosotros. Porque lo que es para nosotros es la enseñanza doctrinal que Dios le revela a Pablo a través de 13 epístolas
que están dedicadas a nosotros los gentiles, que son de Romanos hasta Filemón, donde ahí enseña Dios a Pablo el misterio de la revelación de la gracia y de la justificación por fe para los llamados, que en este caso serían los gentiles, porque los judíos sí fueron llamados, pero rechazaron a su Mesías. Entonces el ministerio de Jesús se cancela para entonces darle oportunidad a los gentiles a que fueran salvos. Entonces, ¿cuándo volverá Jesús a trabajar con los judíos? Pues vamos a leerlo aquí mismo en Romanos. En Romanos capítulo 11, vamos para Romanos 11, versículos 25 hasta el 27. Busque su Biblia. Romanos 11, 25 hasta el 27. Dice: porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces Cristo volverá otra vez a salvar a los judíos. Pero ¿cuándo será eso? Pues será después del rapto de los gentiles de la iglesia, ¿ok? Después del rapto, cuando nosotros nos vayamos en el rapto, en la presencia del Señor, entonces viene otro periodo de tiempo. Entonces es el periodo de tiempo que estamos hoy en día nosotros, es el presente. Hoy en día nosotros estamos en el periodo de tiempo presente, la salvación por fe, ¿ves? Por medio del llamamiento de Pablo. Hay un tiempo pasado. Ese tiempo pasado era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Y duró hasta Hechos capítulo 7, versículo 51 al 60. El pasado de los hebreos, duró hasta Hechos capítulo 7, 51 al 60. Entonces empieza Pablo en una nueva dispensación, en un periodo de tiempo distinto a este, que viene siendo los gentiles a través de Pablo, el ministerio de la fe y la justificación por fe para los gentiles. Entonces habrá un periodo de tiempo futuro, que ese periodo de tiempo para el futuro es los judíos en el comienzo de la gran tribulación en adelante, hasta llegar al milenio. Dios trabajará con los judíos el plan de salvación, pero para los judíos, como lo hizo al principio cuando Jesús estaba con los judíos, cuando Jesús antes de morir en la cruz. Así mismo como Jesús predicó, va a volver a Jesús a levantar a los judíos, pero va a ser un periodo de tiempo de la tribulación. Entonces, ahora nosotros, dice aquí mismo Romanos 11, 25 hasta el 27, lo que Pablo está diciendo es que los gentiles nos vamos con nosotros, la iglesia, los salvos y los justificados por la fe. Cuando nos vayamos en el rapto, viene otro periodo de tiempo, que viene siendo la tribulación. Pero es para los judíos, no es para nosotros, es para los judíos, hasta llegar al milenio, que es el propósito de Dios. El propósito de Cristo es reinar con ellos 1000 años con los judíos. No es con los gentiles, es con los judíos, mas no con los gentiles, porque el ministerio de Pablo con los gentiles es espiritual. El ministerio de Jesús con el reino de Dios y el reino de los cielos, que va a establecerse aquí en el futuro, en Apocalipsis, es un ministerio terrenal y físico. Y el ministerio terrenal que Jesús le prometió a los judíos reinar
por 1000 años va a ser terrenal y físico. Pero nosotros ya vamos a estar en los cielos, en la presencia del Señor, porque es espiritual. ¿Ven? Continuamos con Romanos 9, versículo 11 en adelante, donde habíamos quedado. En Romanos 9, 11 en adelante, volvemos otra vez. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho el mal ni el bien, cuando el propósito de Dios, conforme a su elección y a la propósito y elección, fueran entonces el hombre salvo, no por obras, no es por las obras. Versículo 12, y se le dijo: el mayor servirá al menor, y como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues? ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde: en ninguna manera. Pues a Moisés dije: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecer. O sea que la salvación, tanto para los judíos o como para los gentiles, los llamados sean judíos o los llamados sean gentiles, en este caso estamos ahora en el tiempo de los gentiles, en la gracia, a través del ministerio apostólico de Pablo. Aquí Pablo dice que no es que Dios no tenga misericordia. No es que tenga misericordia. Fíjate cómo Pablo dice aquí: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando Pablo dice no depende del que quiere o corre para hallar la salvación. Voy a luchar, voy a batallar, a ver si logro alcanzar la salvación por los esfuerzos que yo hago, por los méritos. Así sea por cumplir la ley de Moisés, o así sea por yo ir y tratar de ir mucho a la iglesia y hacer buenas obras de caridad. Pablo dice que no es por obras tuyas que tú te salvas y eres perdonado. Pablo dice que es por una decisión que Dios llamó y escogió y seleccionó. Y no es porque Dios no tenga misericordia. Es que así es el llamado de Dios. Así es como funciona Dios en cuanto al hombre. Entonces, fíjate, vamos a ir más adelante en el versículo, en los versículos 20 al 24. Pasen a los versículos 20 al 20, hasta el 24. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? El barro somos nosotros, creación de Dios, desde Génesis, creación de Dios. Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de la ira preparados para destrucción. Aquí Pablo nos está enseñando que estos judíos que fueron rechazados, ¿verdad?, que rechazaron a su Mesías, y que Jesús le dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no entiendan, entendimiento que no entiendan ni reciban el mensaje de Jesús. Dice aquí Pablo, ¿verdad?, diciendo que hay que vasos de honra, y hay vasos también de deshonra. ¿Ve? Aquí Pablo está mencionando vasos como nosotros fuimos creados vasos, pero en la parte humana, vaso de honra para que seamos ¿qué? Salvos. Pero también Dios sabía que habían vasos de deshonra para que encuentren que, pues, perdición. Dios lo sabía, que habían vasos de deshonra.
Yo no sé si tú te acuerdas la parábola de Mateo 13, donde Jesús está diciéndole, les hablo a ustedes por parábola para que los otros no vean, no oigan, no entiendan. Porque Dios solamente llamó a un grupo de judíos y también Dios llamó a un grupo de gentiles, mas no todos Dios los llamó para salvación. ¿Ve? No todos Dios los llamó. Entonces, aquí Pablo nos está enseñando, ¿verdad? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción. Los vasos de la ira son aquellas personas, ¿verdad?, que ya estaban predestinadas y preparadas por Dios para perdición. Ya Dios sabía que se iban a perder. Aunque oyeran el mensaje, ya Dios sabía que ellos se iban a perder y no iban a rechazar. ¿Por qué razón? Por lo que yo le estaba mostrando en el Evangelio según San Juan 8, 43 y 44. Jesús había rechazado a un grupo de judíos fariseos y los llamó. ¿Cómo los llamó? Los llamó padre, los deseos de su padre, el diablo, ustedes quieren hacer. Pues Jesús los rechazó y los juzgó y los condenó. En la parábola del trigo y la cizaña que yo les estaba mostrando a ustedes en capítulo 13, también nos muestra que Jesús le dio estupor, espíritu de estupor, a un grupo de judíos para que no recibieran el mensaje. En otras palabras, en palabras crudas y directas, para que se perdieran. Porque Jesús aquí habla claramente que Él hace lo que Él quiere con nosotros. Él hace lo que Él quiere y el vaso no puede decirle a Dios, hazme de esta manera y dame la salvación, o tampoco el vaso puede decirle, yo quiero perderme. El que decide tu salvación o la perdición, lo decide Dios por ti y no eres tú a través de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pablo dice en el versículo 23, y para hacer notorio la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria del Señor. Aquí vemos que Él preparó, Dios preparó a vasos de honra. ¿Ve? ¿Dónde lo dice? En Efesios. En Efesios, capítulo 1, 3 al 6. Dice Pablo en Efesios, capítulo 1, 3 al 6. Vamos a leerlo. Ok, aquí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió. ¿Ve? Aquí Pablo dice, nos escogió como vaso de honra, que son equivalentes a los llamados, sinónimo y equivalente a los llamados, pero en este caso sería a los gentiles, al cuerpo de Cristo. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pablo nos enseña que la salvación es un llamado. Es un llamado. ¿Ve? A los llamados. Entonces, hay tres formas de cómo Dios llama y conoce al hombre. Habíamos dicho a los judíos, descendientes de Abraham, cuando llegó el tiempo de que los gentiles fueran salvos, Dios les llama a los gentiles los llamados, que son vasos de honra. Desde antes de tu nacer, ya tú tenías la salvación y ya tú tenías la justificación. Ya antes de tu nacer, ya tú tenías eres marcado para salvación y justificación. Esa elección no la hiciste usted, esa elección la hizo Dios por ti. Y ahí Pablo saca la conclusión en el capítulo 2, versículos 8 y 9, diciendo Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es un don, y un don es un regalo
que te lo regala aunque tú no lo merecías, te lo regaló. No mereciéndolo, te lo regaló. Entonces Pablo dice, no por las obras para que nadie se gloríe. No por las obras que tú hagas para que puedas ser salvo. Dios te regaló la salvación y la justificación te la regaló. Amén. Esa es la enseñanza que Dios nos revela a nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo nos está enseñando aquí, en Romanos 9, diciendo, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Estoy leyendo el versículo 24. Pues vuelvo otra vez y digo, los llamados, sean judíos, sean gentiles. Pero ahora en este caso estamos en la gracia. En la gracia, los gentiles. ¿Ve? Entonces el llamamiento no lo hace el hombre por sus obras y sus méritos. El llamamiento lo hace Dios a través de Cristo. Para nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y asimismo, la justificación lo hace Cristo por nosotros, no por nuestras obras y los méritos que nosotros hayamos hecho, sino por una elección y un llamamiento que Él llamó. Y cuando Él llama, Él decide quién va a ser salvo. No es porque Dios no tenga misericordia. Dios tiene misericordia. Pero el vaso que somos nosotros, para honra y salvación, el vaso que somos nosotros para honra y salvación, nunca le dijo a Jesús, a Dios, desde antes de nacer, el vaso nunca le dijo a Dios desde antes de nacer, oye Dios, yo quiero que tú me hagas así, 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 y quiero que tú me des salvación y así, no. Dios decidió que tú seas salvo. Y ahí Pablo dice, por gracia. El hombre no puede hallar salvación y justificación por sus méritos. Así que esta salvación, Pablo la habla a los gentiles porque en el Antiguo Testamento no había el tema de salvación y justificación. Lo trae Pablo el apóstol para nosotros la iglesia. Dios te bendiga. La semana próxima estaré hablando la justificación. ¿Ok? Bendecido.